Hermanos, me da tanta alegría de estar con ustedes en esta mañana. El pasaje que vamos a tocar hoy es uno de los pasajes favoritos míos de toda la Biblia. Me encanta este pasaje y creo que va a ser de mucha bendición para nosotros en esta mañana. Permítame orar y pedir que Dios nos guíe en este tiempo. ¿Ya? Señor, realmente reconocemos que esta palabra, la Biblia es tuya, Señor, es tu palabra, y queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos someter nuestras vidas a tu señorío en todo, Señor. Entonces, enséñanos y guíanos hoy día, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento con el poder del Espíritu Santo, Señor, usando tu palabra para animar nuestros corazones y para llevarnos a más ánimo en cuanto a nuestro caminar en la fe, este caminar de obediencia de la fe. Señor, te pido tu bendición en la vida de mis hermanos, cada uno, Señor, que proveyendo todo lo que necesiten en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, en sus vidas personales, Señor. Y guíanos en esta mañana, te pedimos en tu poderoso nombre, su Señor, te rogamos. Amén. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, abran en Primera de Pedro, capítulo 2, y estamos estudiando los versos 18 al 21. Para los que están viniendo quizás primera o segunda vez a participar con nosotros, nuestra costumbre aquí en la comunidad es estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Entonces, Primera de Pedro 2, los versos 18 al 21. Y es un pasaje muy hermoso que habla de lo que significa andar siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Está bien? Ahora, si tú eres miembro de la familia de Dios, si eres cristiano, tengo una pregunta muy importante para ti y para mí también. ¿Qué significa para ti estar en este mundo sin ser de este mundo? ¿Qué significa para ti ser sal y luz, por ejemplo, en tu lugar de trabajo? Y sobre todo si la práctica de la empresa donde tú trabajas es ganar la ventaja, quizás mintiendo, como digamos, algunos se acostumbran a hacer acerca del producto, o si hay una cultura de comer para avanzar. ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Qué significa dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Bueno, son preguntas muy importantes. Una de las cosas que hacemos en ESI es leer un capítulo de un libro de Nancy Pearcey, que digamos el libro se llama La Verdad Total, y ella se animó a escribir el libro porque una vez estaba dando una conferencia sobre la vida cristiana en una ciudad, y ahí encontró digamos, a una de las chicas que estaba en la conferencia, y empezó hablando con ella y le preguntó, Nancy le preguntó a la señorita, ¿y tú a qué te dedicas? Y es una conferencia cristiana, y digamos, y la muchacha dijo, bueno, yo trabajo en una clínica de abortos. Y Nancy, digamos, se sorprendió un poco y dijo, qué interesante. ¿Y tienes, digamos, algún conflicto en tu vida cristiana haciendo esto? Y él dijo, no, para mí mi fe es mi fe y mi trabajo es mi trabajo. No hay ningún problema para mí de trabajar en una clínica de abortos. Y Nancy dijo, realmente hay un problema aquí, alguien que no entiende que la vida cristiana, el Señor exige obediencia, digamos, en la totalidad de la vida cristiana. Entonces tomó la decisión de escribir un libro que animo que consigas y que leas, que se llama La Verdad Total, que la verdad de la Biblia, la verdad de Dios tiene que afectar toda nuestra vida, cada aspecto, cada detalle de nuestra vida. Bueno, damos gracias a Dios por personas como Nancy Pearcey, quienes nos llevan a esta verdad bíblica. Lo hicieron también los reformadores en el siglo XVI, personas como Lutero y Calvino. Después de 1000 años, imagina, 1000 años de oscuridad en el tiempo medieval, donde la iglesia separaba lo que era la vida espiritual de la vida secular, los reformadores pararon y dijeron, no, esto no está bien, si eres cristiano, la Biblia, la fe, el Señor tiene que afectar la totalidad de tu vida. Interesante, ¿no?
Y este es el mensaje del apóstol Pedro, aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, los versos 18 al 21, que vamos a estudiar en esta mañana. Escucha lo que Pedro dice, escucha con los oídos de tu corazón, ¿ya? Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles, escucha esto, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Qué hermoso, ¿no? Aquí Pedro enseña cómo Dios quiere que nosotros como cristianos vivamos en este mundo y específicamente en el lugar de donde nosotros trabajamos, ¿ya? Y básicamente, digamos, lo que quiero que encierre en su enseñanza usando una palabra muy importante en la Biblia, que es sumisión. Y nos dice tres cosas importantes acerca de la sumisión bíblica. En primer lugar, y pueden encontrar eso en el bosquejo, es la voluntad de Dios para cada cristiano. Ese es el verso 18. También trae, en segundo lugar, trae la aprobación de Dios. Eso encontramos en el verso 19 y es el ejemplo que que Cristo nos da aquí en el verso 21. Bueno, entonces, veremos lo que Pedro dice. Vamos a digamos, estudiar esos tres puntos. Primeramente, que la sumisión bíblica es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, para cada cristiano, para cada creyente. Ya el verso 18 dice, siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. Aquí Pedro toma el principio bíblico que estableció en unos versículos antes, en los versos capítulo 2, los versos 13 al 15, lo que vimos hace 2 semanas, y lo aplica a nuestra vida laboral como cristianos. El principio bíblico que estableció en los versos 13 al 15 es sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, ¿ya? Que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, ¿ya? Ese es el principio bíblico que Pedro establece. Y entonces lo que él está diciendo es que si nosotros entendemos que Dios es nuestro Señor, y si nosotros aceptamos que Dios, nuestro Señor, ha establecido autoridades civiles en este mundo para proveer orden y protección a los ciudadanos, entonces lo que nosotros creemos tiene que afectar cómo vivimos, ¿ya? Lo que nosotros creemos tiene que afectar cómo nosotros vivimos en Cristo en nuestro lugar de trabajo. Es decir, afirmando que autoridad en la sociedad es algo que Dios ha establecido. Digamos, entonces, a estas autoridades lo vamos a tratar, si estamos siguiendo a Cristo, con todo respeto en sujeción a ellos, porque esa es la voluntad de Dios para los cristianos, que nos sometamos a ellos siempre y cuando no nos piden algo que Dios prohíbe. Ese es el resumen de la enseñanza bíblica sobre el tema de las autoridades cívicas, digamos, y laborales que Dios ha establecido en este mundo. Bueno, Pablo dice la misma cosa en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Y escuchen lo que Pablo dice acerca de este tema de autoridades. Exhorto pues ante todo que hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, ¿ya? Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Ahora, ¿por qué importa esto para Dios? Pablo explica, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces está diciendo que de alguna manera Dios usará como tú vives y como yo vivimos, nuestro testimonio viviendo en el mundo, viviendo en nuestro trabajo, viviendo en la sociedad, para que las personas en esa sociedad y nuestros vecinos y colegas y compañeros puedan conocer a Cristo, ¿ya? Ahora, para hacer esto,
como debemos, necesitamos tener una teología bíblica sobre la naturaleza del ser humano. La Biblia enseña que Dios creó un buen mundo, ¿no es cierto? Que el pecado arruinó el mundo y que después de Adán, entonces nosotros, cada uno nacemos, con la excepción de Cristo, nacemos con una naturaleza caída, digamos que somos pecadores, eso es lo que dice. Pero aún con esto existe en la creación, en cada ser humano, que Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que la Biblia enseña es que el creyente debe respetar a cada individuo, no importa quién es, no importa quién es, ya por el simple hecho de que fue hecho a la imagen de Dios. Y esto nos lleva a tratar a cada persona con respeto sincero, sin racismo, sin elitismo. Y en el caso de autoridad civil que Dios ha establecido, Dios espera una real sujeción de parte nuestra, si conviene o no conviene. Hacemos eso porque sabemos que actuando así, Dios se gloriará usando nuestra vida, nuestra conducta, nuestra actitud quizás diferente que refleja a Cristo para que nosotros seamos más como Cristo y para que las personas alrededor de nosotros en el mundo puedan conocer a Cristo. Bueno, entonces esta es la enseñanza global que Pedro está estableciendo aquí en el verso 18, 1 de Pedro 2, 18. ¿Notaste a quién Pedro se dirige aquí? Es muy interesante. Dice a los siervos que son cristianos. Ahora, lo que dice, siervos estén sujetos a sus amos con todo respeto. Ahora, es muy importante que entendamos esta palabra siervos, porque la palabra que usa es oiketes, ¿ya? Y en la mejor traducción es obreros. Esclavos es otra palabra, es dulos. El esclavo tiene otra situación. Pero aquí Pedro se dirige a nosotros, a cristianos, que somos obreros, es decir, que trabajamos para ganarnos la vida, ¿no es cierto? Y en el primer siglo, muchos de los cristianos trabajaron en asuntos como medicina, derecho, negocios, artesanía, construcción, educación. Igual como nosotros, ¿no es cierto? Y como nosotros, ellos tenían un jefe. Y lo que Pedro dice es que seguir a Jesús significa que el cristiano va a respetar a su jefe. La implicación aquí es que Dios se fija en nosotros. Si nosotros reflejamos a Cristo en nuestro lugar de trabajo, es muy importante para Dios, igual como debemos reflejar a Cristo en la iglesia y también en nuestra familia. Eso es lo que Dios espera a sus hijos, que a los que Él ha redimido, que nosotros reflejemos a Cristo en donde estamos, ¿ya? Así que reflejar a Cristo en todo es la clara expectativa de Dios para sus hijos. Y sabemos esto por la frase que Pedro usa aquí, que con todo respeto, aquí en el verso 18, con todo respeto. Todo respeto habla de algo genuino, habla de algo sincero, habla de algo que sale y tiene que salir de un corazón transformado. Habla de una actitud constante y real que sale de nuestro corazón. Ahora, Dios no quiere que este sea algo fingido, un respeto fingido, no. Y solo podremos respetar genuinamente si tenemos un nuevo corazón. Se puede fingir respeto y sumisión temporalmente, ¿no es cierto? Todos lo hemos hecho, pero si quieres ser sal y luz en este mundo, si quieres respetar genuinamente, si quieres someterse de veras, esto requiere un nuevo corazón, ¿no es cierto? Porque no es natural para nosotros en situaciones adversas someternos en esas situaciones. Esto requiere la obra sobrenatural de Dios en nosotros. Y eso es lo que Jesús dice a sus seguidores en Mateo 5:16, cuando dice, así brille su luz, la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No se puede fingir sujeción con todo respeto, con todo respeto. Escucha cómo Pablo expresa eso en Colosenses 3, 22 al 24. Colosenses 3, 22 al 24 es un pasaje bien paralelo a lo que Pedro está diciendo, y es lo que dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos,
no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino, y escucha esto, con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es al Señor Jesús a quien sirven. Solo con un nuevo corazón podemos hacer lo que Dios nos pide aquí. Y entonces, esa es la maravilla del Evangelio, hermanos, porque un nuevo corazón cambia todo, y siempre cambia el centro de nuestro universo. Digamos, el centro antes de conocer a Cristo era yo era lo más importante, pero ahora Cristo es lo más importante y vivimos para Él. Entonces, si soy pintor, pinto para Cristo. Si soy enfermera, entiendo a mi paciente para Cristo. Si soy contador, trabajo para Cristo, lo hago, esa es mi motivación, es Cristo. Detrás de mi jefe está Cristo a quien yo quiero agradar, que quiero complacer. Esa es la razón que explica por qué mi respeto a la autoridad tiene que ser genuino. Cualquier persona puede fingir respeto o someterse por un tiempito para ganar algo, para recibir alguna ventaja, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando nos tratan mal? Someterse en esa situación requiere el poder sobrenatural de un nuevo corazón, siempre. Entonces el verso 18 nos llama a la sumisión bíblica, dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros, para ti y para mí. Esa es la primera cosa que Pedro nos dice aquí. La segunda cosa que nos dice es que sumisión bíblica recibe la aprobación de Dios. Qué hermoso esto, qué hermoso. Recibimos la aprobación de Dios cuando hacemos lo que Dios nos pide aquí. Hemos visto que Pedro está aplicando el principio bíblico de la sujeción a autoridades humanas. En este pasaje, aplicando lo que dice a nuestro trabajo, a la situación laboral. Entonces, como dije, esto puede ser relativamente fácil si nuestro jefe es bueno y nos trata bien. Pero ¿qué pasa si no es amable o no es justo? O que nos trata duramente. ¿Qué hacemos si trabajamos en una oficina donde el jefe nos trata mal? En el primer siglo, muchos de los cristianos trabajaron en contextos incómodos y súper dolorosos, donde sus jefes se oponían al evangelio. Eran situaciones difíciles para ellos. Igual como pasa hoy en día con algunos de ustedes. Yo he escuchado sus testimonios y sé que algunos de ustedes luchan en su lugar de trabajo. ¿Cómo actuamos con respeto y sumisión cuando el trato es injusto? ¿Qué debemos hacer? Leeré de nuevo las palabras de Dios para ti y para mí aquí en los versos 18 y 19. Dice, siervos, obreros, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Por qué? Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Dos palabras sumamente importantes en los versos 18 y 19. No solo y por qué. No solo y por qué. Ahora, no es difícil ver la lógica de someterse y ser respetuoso a autoridades buenos donde uno recibe beneficios como digamos, el orden, la cooperación, el avance de un buen jefe en un lugar de trabajo, ¿no es cierto? Pero si el trato es malo porque seguimos a Cristo, aquí la instrucción de Dios no cambia. Dice, no solo los que son buenos. Y luego explica por qué. ¿Por qué? Porque Dios tiene nuestra vida en sus manos. Él tiene un buen propósito para cada uno de sus hijos en cada situación. Esa es su promesa en Romanos 8:28. Su propósito en cada situación, aun las situaciones difíciles, que has hallado gracia de Dios. Has hallado gracia de Dios. Es decir, si te tratan mal, si te critican, si se burlan de ti por ser cristiano y te sometes a la autoridad humana sirviendo a Cristo y siguiendo con un buen ejemplo y buena actitud y con un buen trabajo, Dios te mira y te dice, has hecho bien, buen siervo y fiel. Has sido un instrumento aprobado en mis manos, porque has representado bien a Cristo en esta situación difícil. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí.
que tenemos la aprobación y la ayuda de Dios sobre nuestra vida para seguir impactando al Evangelio en nuestro lugar de trabajo, aun si es difícil. Ahora, hermanos y hermanas, quisiera que no pierdas el impacto de lo que Pedro está diciendo aquí. Sabemos que Dios, en su gracia, en su soberanía, en su amor, obrará para su gloria y para nuestro bien en todo lo que Él permite en nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, puesto que Él promete usar cada circunstancia, aun las difíciles, para edificar nuestra vida en Cristo, y usarnos para que las personas puedan conocer a Cristo, podemos estar absolutamente seguros que Él estará a tu lado en esta situación difícil, que Él estará obrando en esa situación difícil. Quisiera que pienses en Bonhoeffer, ¿no? Sufrió terriblemente, era un trato absolutamente injusto en la cárcel en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y al final lo mataron unos días antes del final de la guerra. Él notaba la cercanía del Señor en la prisión, y cuán precioso era su tiempo en la palabra de Dios, las cosas que él aprendía, la cercanía del Señor en esta situación. Y un montón de personas en la cárcel, en la situación, llegaron a Cristo por su testimonio. O piensa en Corrie ten Boom, digamos, también otra que pasó años en un campamento de concentración por usar su casa para proteger a judíos de los nazis. En ese tiempo de terrible sufrimiento, ella relata cómo las reuniones de comunión y adoración a Dios eran los momentos más preciosos. Y muchas personas después contaron que llegaron a Cristo por ella, por su testimonio. Y hermanos y hermanas, hay personas en tu oficina que van a conocer a Cristo por lo que tú haces, por tu actitud, por tu trabajo. Les cuento una historia muy interesante. Ustedes seguro que han leído algunos de los libros de Listro. Hace varios años yo estábamos con él, y él estaba contando algo muy interesante, que dijo que cuando él digamos, recién conoció a Cristo, él sentía la necesidad de hablar con su jefe, que era judío. Entonces, después de trabajo, él se encontró, todos habían salido de la oficina, no había nadie, digamos, estaban ya apagando las luces, y él agarró a su jefe y dijo: mira, realmente quiero contarte de lo que ha pasado en mi vida, he conocido a Cristo, lo más precioso, y explicó el Evangelio. Y el jefe dijo: no, es pura macana, es pura mentira, es pura no sé, digamos, y realmente lo dejó, y él salió de Listro, salió de la oficina un poco bajoneado, un poco desanimado. 2 años después, él estaba en una conferencia, y un señor se le acercó y le dijo: sabes, yo he conocido a Cristo por tu vida. Porque esta vez que tú contaste el Evangelio con tu jefe, tú no sabías que había alguien ahí en la oficina, pero yo era obrero limpiando el piso. Y yo escuché tu testimonio, y el Señor me habló y me convenció, y yo entregué mi vida a Cristo ese día. Y quizás tú saliste de ahí pensando: wow, realmente qué terrible, digamos, el rechazo de tu jefe, pero Dios usó lo que tú hiciste para que yo conozca a Cristo. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Si nuestro enfoque es la injusticia, es muy fácil enojarnos y desanimarnos. Pero si vemos detrás del sufrimiento y el maltrato la mano amorosa de nuestro soberano Dios, usando su instrumento, tu vida, digamos, en sus manos, esto cambia todo, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra actitud. Si nos tratan mal, si nos critican, si se burlan de nosotros por ser de Cristo, podemos seguir adelante, podemos estar seguros que el Señor nos tiene allí para usar nuestra vida para su gloria y para nuestro bien de alguna manera, aunque nosotros no lo veamos en este momento. Y vamos a recibir su bien hecho, buen siervo y fiel. Hermanos,
qué palabras más de ánimo que Pedro tiene para nosotros aquí. En el mundo, si uno recibe un trato injusto, la reacción natural y lógica de muchas personas es amargura, es enojo, es venganza, pero el corazón nuevo que Dios nos da produce un cambio radical, algo muy diferente. Nuestro colega que no conoce a Cristo no puede producir la paciencia y el amor de Cristo. Solo el Evangelio nos da ese nuevo corazón. Entonces, si estás en una situación injusta por identificarte con Cristo, ten por seguro que tienes la ayuda de su gracia, de su presencia, de su firmeza en tu vida en esta situación. Mi consejo para ti en esta situación es que no te fijes en la injusticia. No te fijes en la injusticia. Deja la injusticia en manos de Dios. Él se encargará de la injusticia. Enfócate tú en Cristo. Enfócate tú en Cristo. Y esto te libera poder seguir a Cristo, servir a Cristo con sinceridad. Y las veces que vuelve la autopena y el enojo pensando en la justicia que va a pasar porque somos humanos, arrepiéntete de esto y pide su ayuda para seguir sirviendo a Cristo como su representante. ¿Ya? La palabra que Pedro usa para describir al jefe injusto, escucha esto, es scolios. Es una palabra terrible. Indica a alguien que se deleita haciendo la vida imposible a uno. Alguien insoportable, traduce la nueva Biblia de las Américas. ¿Ya? ¿Cómo podemos respetar a esa persona? La persona que es scolios. Bueno, solo confiando en que Cristo nos ha colocado a nosotros en esta situación difícil para que seamos su instrumento de justicia y de salvación. Escucha cómo Jesús explica esto en Lucas 6. ¿Ya? Dice Jesús en Lucas 6 que si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Es decir, digamos, si tú en tu oficina solo hablas con tus colegas que te aman, que te cambian, que hablan contigo y vuelves a casa diciendo, wow, yo soy una muy linda persona porque yo hablé con ellos, esto no es ninguna evidencia de un corazón transformado. Lo que muestra el corazón transformado es que si hablas con tus colegas y tu jefe que no te quieren y que te tratan mal y que hablan mal de ti, porque Jesús dice, amen, Lucas 6, amen a sus enemigos y háganle bien y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo porque Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. ¿Puedes imaginar la sorpresa de los discípulos escuchando estas palabras de Jesús en aquel día? El Evangelio que nos transforma nos permite amar a nuestros enemigos. Nos permite amar a nuestros enemigos. Y esta transformación demuestra que somos hijos del Altísimo, hijos de nuestro Padre Celestial. Jesús está diciendo que la gente sabrá que Dios es tu Padre por cómo los tratas. ¿Ya? Si ellos nos tratan mal y respondemos con amabilidad, Dios usará esto para traerlos a Cristo. Tú y yo hemos recibido amor que no merecíamos para nada. Éramos enemigos de Dios. Dios nos buscó, Él nos trató con una amabilidad y misericordia que no merecíamos. Y Dios nos salvó con la sangre de Cristo, del cual no éramos dignos. Y es por eso que es incongruente que si hemos recibido impaciencia, si nosotros hemos recibido paciencia y amabilidad y misericordia de parte de Dios, que nosotros tratamos a las personas con impaciencia y con palabras toscas y con odio. Dios nos llama a tratar a la gente con la misma gracia y la misma misericordia que nosotros hemos recibido. Yo, cuando estaba en Egipto en octubre, escuché un testimonio que realmente que me conmovió. Era en realidad un reportaje de que salió en las noticias egipcias hace varios años atrás. Un grupo de yihad mató a 15 egipcios cristianos en la playa. No sé si vieron la película. La primera vez en toda la historia del mundo donde se veía la matanza de un grupo de cristianos por su fe. Digamos, preguntaron, ¿niegas a Cristo? No. Decapitado. ¿Niegas a Cristo? No. Decapitado. 15 personas.
Después dieron el reportaje de una entrevista de una de las esposas que perdió ese día a su hijo y a su esposo. Y ella dijo esto: mira, yo no siento ningún odio o rencor contra los que mataron a mis familiares. Yo los perdono y los amo con el amor de Cristo que yo he recibido. Y el reportero, que era musulmán, expresó esas palabras. Dijo: yo jamás podría decir esto. Estos cristianos tienen algo que yo no tengo. Hermanos, Pedro nos exhorta a vivir una vida diferente por el hecho de estar en Cristo, por el hecho de haber recibido la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, su misión bíblica es la voluntad de Dios para cada cristiano. Haciendo eso, recibimos la aprobación y la ayuda de Dios para nuestro bien y para la salvación de otros. Y también su misión bíblica es el ejemplo que Cristo nos da para poder caminar en sus pasos. Ya, ese es el tercer punto. Aquí en el verso 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo es el supremo ejemplo y patrón para nuestras vidas en Cristo, ¿ya? Hoy muchos supuestos cristianos, y digo esta palabra con intención, supuestos cristianos no quieren ser diferente que el mundo. En vez de seguir a Cristo, en vez de seguir el ejemplo de Cristo, muchos buscan el éxito, el poder, la victoria, la popularidad, la comodidad que ofrece el mundo. Pero en esto vemos la importancia de evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. En la Biblia no encontramos a Jesús buscando comunidad, buscando riquezas materiales, buscando prosperidad o enfocándose en su propia autoimagen. La meta del cristiano bíblico es seguir el ejemplo de Cristo. Esta palabra ejemplo en el verso 21 habla de replicar algo siguiendo o trazando el patrón. Recuerdas, cuando estabas en primero básico, kinder, no sé, pero mi profesora me enseñó a escribir haciendo trazar la figura de letras y figuras. Fue trazando con el lápiz, siguiendo el patrón que aprendimos a escribir, ¿no es cierto? Es la idea de ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, es el patrón que Dios nos ha dado. Y replicando su vida, aprendemos a vivir la vida cristiana. Siguiendo su ejemplo, aprendemos lo que es la sumisión bíblica, aprendemos lo que es el respeto, aprendemos lo que es el amor, aprendemos lo que es la misericordia. Siguiendo el ejemplo de Jesús, aprendemos a orar, aprendemos lo que es buscar a Dios y poner el reino de Dios en primer lugar. Siguiendo a Cristo, aprendemos a soportar las dificultades aferrándonos a la gracia de Dios. Aprendemos a vivir la vida cristiana colocando nuestros pies donde Cristo puso sus pies. Y entonces, antes de conocer a Cristo, Pedro era un hombre desordenado, egoísta, vengativo, ¿no es cierto? Pero su vida cambió ese día, aquel día que Jesús se acercó a él en la orilla del mar de Galilea y lo invitó a seguirlo. Jesús sacó a Pedro del reino de las tinieblas y lo puso en su reino de la luz, caminando con Dios. Transformó su vida en aquel día y comenzó un proceso de ir transformando cada día las actitudes egoístas en algo, digamos, que honraba a Cristo, la vida desordenada en algo de orden que agradaba al Señor, que honraba a Cristo. Pedro aprendió a vivir la vida cristiana siguiendo al Señor. Hermanos, qué privilegio que Cristo sigue haciendo lo mismo en tu vida y mi vida. Él sigue cambiándonos, transformando lo que antes éramos en algo nuevo, en algo diferente. Él sigue dándonos el ejemplo para que nosotros lleguemos a ser instrumentos útiles en sus manos en esos desafíos de la vida que hemos visto en esta mañana. Cuando la gente nos odia, cuando la gente nos critica injustamente, sigamos el ejemplo de Cristo. Muy interesante. ¿Sabes lo que sigue las palabras cuando Jesús le criticó a Pedro, digamos, detrás de mí, digamos, Satanás, porque estás, digamos, pensando los pensamientos de humanos y no de Dios?
Es algo muy sorprendente lo que Jesús, porque inmediatamente después de esas palabras, Jesús dice esas palabras, escucha bien. Si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? La falla de los supuestos cristianos que mencioné hace un rato es que procuran ganar todo el mundo. Y Jesús dice que seguir a Cristo es perder todo el mundo. El problema es que no entienden el propósito de Dios, porque seguir a Cristo significa venir y morir. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Jesús sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué hizo Jesús cuando colocaron la corona de espinas en su cabeza y le pegaron y le colocaron en la cruz? Lucas 23 nos dice, el pueblo estaba ahí mirando, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve él mismo, si este es el Hijo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los malhechores que estaba colgado y lanzaba insultos diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En este sufrimiento, ¿qué hacía Jesús? Se fijaba en su Padre. Sabemos esto porque dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús podía haber llamado 12 legiones de ángeles aquel día para rescatarlo, pero no lo hizo. No lo hizo, se quedó ahí por amor a ti, amor a mí, para salvarnos. Él no se vengaba, Él es nuestro ejemplo, hermanos. Cuando nuestro vecino se burla de nosotros por seguir a Cristo, cuando nuestro jefe nos trata mal, ¿cómo respondemos? Siguiendo a Cristo, que no amenazó, que no se vengó, que no sintió autopena. En estas situaciones, hermanos, miremos a Cristo. Él es nuestro ejemplo, sigamos a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Hermanos, quiero terminar con este pensamiento. Lo que Jesús dice aquí, lo que Pedro nos dice aquí, no es una enseñanza moralista. Por favor, entiendan eso. No es una enseñanza moralista. Una enseñanza moralista, un mensaje moralista concluirá, mira, Jesús trató a la gente amablemente, así que tú y yo tenemos que tratar a la gente amablemente. Pero este no es el mensaje de Pedro aquí. Pedro se enfoca en por qué Jesús vino. Dice, Él vino para sufrir por nosotros y morir para librarnos del pecado y las terribles consecuencias y eternas consecuencias del pecado. Jesús vino a salvarnos y a reconciliarnos con Dios. Entonces, este no es un mensaje moralista, sino es el mensaje del Evangelio que nos transforma, que pone en nosotros un nuevo poder para vivir la realidad de esto, que no es natural, que es sobrenatural. Entonces, dos aplicaciones. ¿Ya? Uno, si estás aquí y no conoces a Cristo, no pierdas la invitación del Señor de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu pecado y tu necesidad del único Salvador que hay en este universo, Jesucristo, que murió para el perdón de tus pecados. Si eres cristiano, anímate en esto. Digamos, cobre ánimo. Yo escuché hace muchos años una historia de Alexander Magno, que estaba en plena guerra y uno de sus tenientes, corrió, y se escapó del enemigo. Y después de la victoria, entonces, Alejandro Magno llama a ese teniente y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y por qué has corrido hacia aquí como cobarde? ¿Por qué has hecho esto? Porque nosotros hemos ganado y tú no nos ayudaste. Y el teniente dijo, mi nombre es Alejandro. Y Alejandro le dijo, mira, cambia tu nombre o cambia tu actitud. Cambia tu actitud o cambia tu nombre. Interesante. El Señor nos ha dado el nombre de que pertenecemos al Señor. Tenemos que vivir una vida congruente, una vida que refleja su presencia en nosotros.
Hermanos, animemos en esto, de seguir al Señor, de seguir el ejemplo del Señor. Vamos a orar. Quiero que tomes un momento en silencio, tú y el Señor, para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en respuesta a tu palabra hoy día? De nuevo, digamos, si no eres cristiano, entiende que el Señor te ama, que Él te trata con compasión y misericordia. Él te ofrece la salvación. Y dile, yo voy a creerte y seguirte y servirte porque tú viniste a perdonar mis pecados. Señor, ayúdanos a ver a Jesús hoy día, confiar en Jesús, seguir a Jesús. Llena nuestra visión, nuestro enfoque con la persona de Cristo. Señor, muéstranos que es Cristo en nosotros que hace la diferencia, que hace la transformación. Y ayúdanos a realmente vivir la realidad de esto. En este día, te pido tu bendición en la vida de mis hermanos. Ayúdanos a realmente vivir esto en esta semana, reflejar a Cristo. Te pido por mucho fruto que permanece como resultado de nuestra manera de vivir siguiéndote a ti, Señor. Todo esto te pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te rogamos. Amén.